Él hará lo que promete. De la Santa Biblia Reina Valera 1960, continuamos estudiando el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento sobre el mobiliario del tabernáculo. Así dice la palabra de Dios. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios de altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todo su utensilio lo hizo de bronce. E hizo para el altar un enredado de bronce de obra de resija, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ella. Hueco lo hizo de tabla. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres para que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de la columna y sus moldeduras de plata. Y del lado norte cortina de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de la columna y sus moldeduras de plata. Del lado del occidente cortina de 50 codos, su columna 10 y sus 10 basas, los capiteles de la columna y sus moldeduras de plata. Del lado oriental al este cortina de 50 codos y un lado cortina de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortina de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de la columna eran de bronce, los capiteles de la columna y sus moldeduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ella de plata, y toda la columna del atrio tenían moldedura de plata. Las cortinas de la entrada del atrio eran de obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que la cortina del atrio. Sus columnas eran 4 con sus cuadros basas de bronce y sus capiteles de plata, y la cubierta de los capiteles de ella y sus moldeduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón.
Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba a Oliá, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de la columna y cubrió los capiteles de ella y la ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Del azul, púrpura y carmesí hicieron la vestidura del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo la vestidura sagrada para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hicieron también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron lámina de oro y cortaron hilos para tejerlo entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron la sombrera para que se juntasen y se unían en sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de onices montadas en engaste de oro, con grabadura de sellos, con los nombres de los hijos de Israel, y la puso sobre las hombreras del efod por piedra memorial para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
Era cuadrado, doble. Hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbucio. Estas eran las primeras hileras. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onices y un jaspe, toda montada y encajada en engaste de oro. Y la piedra eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos como grabadura de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro de los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod en un cordón de azul para que estuviera sobre el cinto del mismo efod y no se separara el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su apertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la apertura para que no se rompiese. E hicieron en la orilla del manto granada de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en la orilla del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mistra de lino fino y los adornos de la tiara de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido
de azul, púrpura y carmesí, de obra del recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mistra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. La cubierta de pieles de carneros teñida de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, su lamparilla, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, las cortinas para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con sus enrejados de bronce, su vara y todos sus utensilios, la fuente y sus bases, la cortina del atrio, su columna y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, fue cuerda y su estaca, y todos los utensilios de servicio del tabernáculo de reunión. La vestidura del servicio para ministrar en el santuario, la sagrada vestidura para Aarón el sacerdote y la vestidura de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés que toda la obra, y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero hará levantar el tabernáculo de reunión, y pondrá en él el arca del testimonio y la cubierta con el velo. Meterá la mesa y la pondrá en orden, meterá también el candelero y encenderá las lámparas. Y pondrá el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrá la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrá el altar de holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrá la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrá agua en ella. Finalmente pondrá el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomará el aceite de la unción y ungirá el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificará con todos sus utensilios, y será santo. Ungirá también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificará el altar, y será un altar santísimo.
Asimismo, ungirá la fuente y sus bases y la santificará. Y llevará a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavará con agua. Y hará vestir a Aarón la vestidura sagrada y lo ungirá y lo consagrará para que sea mi sacerdote. Después hará que se acerquen sus hijos y le vestirá las túnicas y los ungirá como ungiste a su padre y serán mi sacerdote y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le habló, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso su vara e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó su vara en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que Jehová se alzaba, porque la nube de
Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hermanos, hemos concluido con el libro de con el libro de Éxodo, donde Moisés termina la obra del tabernáculo y ya Josué, que siempre le estuvo acompañando, era su asistente, porque Josué luego iba a ser el sustituto de Moisés. Cuando Moisés muriera, Dios lo iba a usar. Y ahí, en ese tiempo, Josué estaba empezando a aprender a ser un Moisés. Y menciono esto particularmente porque veo que nosotros aprendemos de los mayores, que Dios asigna e inspira para que nos capaciten para ser útiles en la obra que el Señor decida utilizarnos. Cada uno de nosotros tiene el amor de Dios y el perdón de Dios, pero sabemos que sin Jesucristo y sin su ayuda, nosotros no tenemos ese perdón, porque Moisés fue el primero que escribió, o el único que escribió el Pentateuco, y de 1400 a 1600, muchos años se tomó para que hoy en día usted y yo podamos leer una Biblia traducida en diferentes idiomas, pero del arameo y del griego, la Biblia se fue traduciendo a todos los idiomas, y lo hicieron así para ayudar a la cultura de la humanidad, que está regada por toda parte, a que pueda entender esta historia de la salvación que empieza con un Génesis. Y en un Éxodo, que es cuando estamos en el desierto, porque Dios nos saca de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y nos lleva a un desierto donde nos capacita. Y vemos que aquí Moisés en Éxodo concluye la obra que Dios materialmente decidió que se hiciera, porque para adorar a Dios necesitamos las tres bases fundamentales, que es el cerebro, el pensamiento, la mente, ¿verdad? Las manos y los pies, que son la acción de hacer las cosas, y el corazón, que es donde sentimos y de donde salen las emociones, y el sentir adentro del amor de Dios. Entonces, al pueblo venir al Éxodo y estar en el desierto, le tuvo miedo a Dios, porque Dios era tan potente que ellos temían acercarse a ese monte donde ardía la llama de la presencia de Dios. Y Dios le pidió a Moisés: no permita que se acerquen, porque morirán. Porque nosotros no estamos capacitados para estar ante la presencia de Dios. Hoy en día Jesucristo vino a capacitarnos para darnos ese pase con libertad al reino de los cielos. Y solo si somos valientes y tenemos ese valor de seguir a Cristo y mantener esa salvación, nosotros podemos conocer el principio de la creación y el Nuevo Testamento a través de una lectura, un análisis, un estudio de lo que es el libro de la Biblia. En el libro de la Biblia está escrito todos los designios del reino de los cielos. La ayuda de Dios en el Espíritu Santo hacia el hombre, el dar a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más que tenga una vida eterna. Y el de ayudar que aquellos aproximados 40 hombres que escribieron estas Biblias, su trabajo
no haya sido en vano, porque estos hombres escribieron la Biblia inspirados por Dios para que hoy usted y yo y la humanidad conozca desde cuándo Dios nos viene trayendo hacia la verdad. La verdad es aceptar a Jesús, su Hijo, que decidió venir a la tierra y hacerse uno de nosotros para pagar el precio de nuestra salvación a través de una crucifixión y muerte en cruz, para en la venida de esa resurrección llevarnos a todo aquello que entendemos, que luchemos para cuidar la salvación, porque la salvación es gratuita, no cuesta nada, pero hay que obtenerla naciendo de nuevo, como se lo dijo Jesús a Nicodemo. Si no nacemos de nuevo en Cristo Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo que nos capacitará para mantener esa salvación que hemos recibido, pero antes debemos aceptarla y trabajarla con la mente, el cerebro que lleva la mente, el corazón y la acción. Pensar que Dios es único y es amor, es nuestro creador. Sentir que lo amamos como Él quiere que lo amemos por encima de todas las cosas. Y trabajar la evangelización, el conocimiento. Abriendo la Biblia cada día, estudiando la Biblia cada día, nosotros estamos trabajando el conocimiento que Dios quiere para conocer su designio, su voluntad con nosotros. Y teniendo una relación personal, en una meditación cada día, porque la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros en una forma personal y particular.